Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Delta y hoy os traigo una pregunta difícil. ¿Qué es mejor para tu héroe? ¿Usar muchos peltastas o muchas tropas de daño individuales, como ballestas, magos de hielo o magos sacerdote? Pues lo he analizado usando los mejores héroes del juego y a continuación os dejo los resultados para cada uno de esos héroes. Tengo dos formaciones estándar para todos los héroes, la que lleva muchos peltastas y la que lleva muchas tropas individuales de daño. Son formaciones muy mejorables, pero me servirán para hacer el análisis que busco en este vídeo. Para hacer estas pruebas he utilizado la herramienta Entrenar. He hecho 10 batallas con cada héroe enfrentando a los dos tipos de ejército. 5 batallas atacando con el ejército con muchos peltastas y 5 batallas atacando con el que tiene más tropas individuales de daño. Empezamos con Davison, el aguilucho. Voy a ir mostrando en pantalla un ejemplo de alguna de las 10 batallas que hice con este héroe para obtener un resultado. Finalmente pude determinar con claridad que meter muchos peltastas es bastante mejor que poner tropas individuales como ballestas con este héroe. 1-0 para los peltastas. Con Seondeok los resultados también han sido claros. En el 90% de las ocasiones ha ganado el ejército compuesto por más tropas individuales y menos peltastas, tanto en defensa como en ataque. Y no me extraña, porque el daño rápido y potente que hacen, por ejemplo, las ballestas junto con la curación de Seondeok les proporciona un daño potente y duradero en el tiempo. Espacio reservado para que le des like y te suscribas para no perderte nada. Con Chione tenemos un caso diferente a todo lo anterior. Y es que los resultados han sido muy igualados en muchas partidas, dando resultados distintos todo el rato. He hecho con Chione unas 40 partidas de prueba para deshacer el empate, pero ha sido imposible. La congelación de Chione durante la batalla determinaba en muchas ocasiones quién ganaba, por lo que todo se vuelve muy aleatorio. La conclusión para este héroe es que da igual que usemos cualquiera de los dos tipos de ejército. Lo importante es posicionar bien las tropas y elegirlas bien dependiendo del enemigo. Poseidón es un héroe demasiado malo ahora mismo, ya que muere muy rápido al comenzar la batalla. Dejando eso a un lado, las pruebas que he hecho con él han dado como resultado que las tropas individuales son mejores para este héroe. Por lo tanto, debemos evitar llenar el ejército de peltastas. Es el turno de Selene. Los resultados han sido muy claros en este caso, tanto a la hora de defender como a la de atacar. Es mejor el ejército compuesto por muchas tropas individuales, en lugar de poner muchos peltastas. En este caso, no hay duda de que la protección de Selene beneficia mucho a las tropas como las ballestas o los magos sacerdotes. Es el turno de Ali. Aquí me ocurre lo mismo que con Chione, y es que su bomba cae de forma tan aleatoria durante la batalla que podemos concluir que no he podido extraer conclusiones claras. Las batallas son siempre muy ajustadas y con un ganador aleatorio. Por lo tanto, de momento lo dejamos en empate entre peltastas y tropas individuales. Finalmente, con Arturo no hay duda. Un ejército con muchos peltastas arrasa frente al formado por muchas tropas individuales. No es de extrañar porque Arturo tiene el poder de reforzar a tropas humanas como los peltastas. Como conclusión general, podemos extraer que para muchos héroes es mejor no llenar el ejército de peltastas, a pesar de que son muy buenos, siendo mejor poner otras tropas individuales que aportan mucho daño.
Esto sucede en muchos casos porque los peltastas mueren antes de atacar lo suficiente. Estos resultados son generales y pueden aplicarse en la mayoría de los casos, pero no en todos, porque por ejemplo, aunque tu héroe sea mejor con muchas tropas individuales, debes saber que contra el aguilucho es mejor usar pocas tropas individuales. Comparte este vídeo con todos tus compañeros y compañeras de clan para que puedan tener acceso a este análisis y así seguir mejorando todos juntos. Así que dicho esto, yo me despido aquí. ¡Hasta la próxima, cracks!